Buen día, vamos a continuar ahora con la unidad número 3, que es de probabilidad. Y bueno, primero tenemos que es probabilidad. Es una medida numérica de la posibilidad de que ocurra un evento y la probabilidad es medida por valores comprendidos entre 0 y 1. Y la interpretación del concepto de probabilidad tiene tres escuelas. La primera va a ser el modelo clásico o a priori. Nos dice que la definición clásica de probabilidad fue dada por Laplace y la probabilidad es la razón del número de casos favorables entre el número de casos posibles. ¿Sí? Ese es el modelo clásico. Y esa sería su fórmula. La probabilidad de que ocurra el evento E, número de resultados favorables entre el número total de resultados. Por ejemplo, aquí vemos que si se lanza una moneda al aire, determinar la probabilidad de obtener cara. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería? Pues sería un medio. Nuestros resultados favorables, pues es uno y los resultados posibles, dos. ¿Sí? O si quisiéramos lanzar un dado y nos interesa obtener un 5, la probabilidad de obtener 5, nuestros casos favorables, uno y nuestros casos totales, 6. ¿Sí? Ese sería ejemplo de el modelo clásico. Bueno, y aquí está el ejemplo con las monedas. Nos dio un medio y con un dado, un sexto. Luego el siguiente es el modelo de frecuencia relativa. Dice que utiliza datos que se han observado. ¿Sí? Es a posteriori, significa de ya se hizo la observación, se obtuvo la frecuencia. Por ejemplo, aquí dice que si se arroja al aire un vaso de plástico, obtenga la probabilidad de que caiga sobre la parte superior. Y dicho vaso se arrojó 50 veces, de las cuales 44 veces cayó de lado, 5 veces sobre la parte superior y solo una vez sobre la parte inferior. Nos piden la probabilidad de que caiga sobre la parte superior, entonces la probabilidad del evento E, que en este caso es que caiga sobre la parte superior, va a ser 5, que fue el número de veces que ocurrió, y 50 el número de veces que se realizó el experimento. ¿Sí? Esa sería nuestra probabilidad, 5 sobre 50. O lo podemos simplificar y va a ser 1/10. ¿Sí? Y el tercer modelo es el modelo subjetivo. Este modelo se utiliza principalmente para cuantificar las expectativas o creencias respecto a algo. Se utiliza cuando se busca dar probabilidad sobre un evento que nunca ha ocurrido, ¿sí? Y a lo que se le da la probabilidad es todo lo que está alrededor de dicho evento, ¿sí? Como pueden ser las expectativas o las creencias. Vamos ahora con algunas definiciones. La primera nos dice que un experimento es el proceso mediante el cual se obtiene una observación o medición. Dicha observación puede generar o no un valor numérico. Y aquí tenemos algunos ejemplos de experimento: registrar la calificación de un examen, medir la cantidad de lluvia diaria, entrevistar a un dueño de casa para obtener su opinión sobre un reglamento, para distribuir por zonas un área verde, probar una tarjeta de circuito impreso y lanzar una moneda al aire y observar el lado que aparece. ¿Sí? Esos son ejemplos de experimentos. Luego, el espacio muestral de un experimento es el conjunto de todos los posibles resultados de dicho experimento. Lo vamos a anotar con este símbolo, ¿sí? Que es
Nos va a servir para denotar el espacio muestral y aquí tenemos varios ejemplos. Lanzar una moneda al aire. ¿Cuál es su espacio muestral? Cara o cruz. ¿Sí? Son todos sus posibles resultados. Tomar una pieza para inspeccionarla puede que tenga defecto o sin defecto. Realizar una llamada de ventas y se puede realizar la venta o no realizar la venta, ¿sí? O sea, que el cliente nos haga la compra o no haga la compra. Lanzar un dado y puede caer cualquiera de las seis caras y jugar un partido de fútbol. Su espacio muestral puede ser ganar, perder o empatar, ¿sí? Todos sus posibles resultados. Ese es el espacio muestral. Ahora tenemos la definición de un evento simple o punto muestral. Es el resultado que se observa en una sola repetición del experimento, ¿sí? Luego tenemos un ejemplo. Lanza un dado y observa el número que aparece en la cara superior. Eso, al lanzarlo y el número que aparezca, pues es nuestro punto muestral. Si observamos un 4, observamos 5, el número que sea. ¿Sí? Un evento es un conjunto de eventos sencillos o puntos muestrales. ¿Sí? Ya cuando no se lo lanzamos solo una vez, sino varias veces si observamos cómo está cayendo, a eso le conocemos como evento. ¿Sí? Aquí podemos definir los siguientes eventos para el experimento de lanzar un dado. El evento A es observar un número impar, ¿sí? ¿Y cuáles son sus elementos? Acá los tenemos. Observar un número impar, pues puede ser el 1, el 3 y el 5. Observar un número menor a 4, sus elementos 1, 2 y 3. Y observar un número par, que es el evento W, es el 2, el 4 y 6. ¿Sí? Entonces vemos que aquí el 1 es un punto muestral, pero ya el 1, el 3 y el 5, todo este conjunto ya forman un evento. Tenemos otras definiciones. Dice el complemento de un evento A respecto a S es el subconjunto de todos los elementos de S que no están en A y lo denotamos de la siguiente forma. Aquí tenemos y es A complemento. ¿Sí? Del ejemplo anterior teníamos que el evento A era observar un número impar, 1, 3 y 5. El evento B, observar un número menor a 4, 1, 2 y 3. Y el evento W, observar un número impar, 2, 4 y 6. Si quisiéramos B complemento, ¿quiénes serían? 4, 5 y 6. Es decir, los elementos que están en nuestro espacio muestral, pero no están en el evento B. Luego la intersección de dos eventos la denotamos de esta forma y es el evento que contiene todos los elementos que son comunes a A y a B. Si queremos la intersección A intersección con B, que es lo mismo de A, B intersección con A, ¿quién sería? ¿A quién tienen en común A y B? A1 y A3. ¿Sí? Esa sería la intersección. Luego, sea este símbolo denota el evento nulo o vacío. ¿Sí? Dos eventos A y B son mutuamente excluyentes si cuando ocurre uno, el otro no y viceversa. Por ejemplo, aquí tenemos el evento A y el evento W. A es observar un número impar y W observar un número par. Vemos que su intersección es vacía. No tienen a nadie en común A y W. Significa que son mutuamente excluyentes. Si ocurre A, no ocurre W y si ocurre W, no ocurre A. Y por último, la unión es de esta forma de untado y es el evento que contiene todos los elementos que pertenecen a A o a B o a ambos. Si queremos A unión B, nos quedaría 1, 2, 3 y 5. ¿Sí? Todos los elementos.
Si es B unión W, serían uno 2 3 4 y 6. ¿Sí? Todos los elementos de B y todos los elementos de W. Bueno, y nos dice que en ocasiones es conveniente representar el espacio muestral a través de un diagrama de Venn. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo. Lanzar un dado. Inciso A, pero no inciso A. Evento A, observar un número impar. Inciso B, observar un número menor a 4. Inciso C, observar un número múltiplo del 3. Vamos a ver, y acá tenemos nuestro diagrama de Venn. Recordando, tenemos primero nuestra caja, luego tres círculos. Aquí están de esta forma, pero si podemos hacerlo, acá puedo hacer otra caja y hacemos un círculo aquí, nuestro evento A, otro círculo, nuestro evento B y para el evento C, ahí, sí, ahí tenemos nuestros círculos. Y así que los tres círculos se pueden acomodar como mejor se nos da. Sería evento A, evento B y evento C. Y recordando que empecemos del centro, de la intersección de los tres. ¿Quién estaba en los tres? Ahorita en los eventos que acabamos de ver, dijimos que A es observar un número impar, uno 3 y 5. B es observar un número menor a 4 uno 2 y 3. Y C es observar un múltiplo del 3. Sería el 3 y el 6. Entonces, en los tres, ¿quién está? El 3. El 3 va a ir aquí en medio. Luego acá tenemos la intersección de A con B. Aparte del 3, ¿quién está? El 1. En la intersección de A y C, aparte del 3, ya no hay ninguno. Y en la intersección de B y C, aparte del 3, tampoco hay ninguno. ¿Quién nada más está en A? El 5. ¿Quién solo está en B? El 2. ¿Y quién solo está en C? El 6. Y los elementos que pertenecen a nuestro espacio muestral, pero no están en ningún evento, lo colocamos fuera de los círculos, pero dentro de nuestra caja. Ahora ya los tenemos. Vamos con esto. Nos están pidiendo A unión C. ¿Quién es A unión C? Entonces vamos a marcarlo. A unión C. Unimos todo A, que es todo este círculo, con C. ¿Y quiénes están quedando en A unión C? Pues teníamos al 5, al 3, al 1 y al 6. ¿Sí? Entonces serían, dejen cambio, sería el 1, el 3, el 5 y el 6. ¿Sí? Ahora, por aquí, el siguiente, queremos B complemento. ¿Quién es B complemento? Todos los que están fuera del círculo. ¿Sí? Fuera de nuestro círculo de B, fuera de todo este círculo, que quiénes serían el 5, el 6 y el 4. ¿Sí? 4, 5 y 6. El siguiente nos piden A intersección con B.
¿Dónde está la intersección? Esto de aquí es la intersección de A y B. Entonces sería el 1 y el 3. A complemento intersección con C. ¿Quién es A complemento? Todo lo que está fuera del círculo de A. ¿Sí? Así que voy a reprimir esto. Todo lo que está fuera del círculo de A es A complemento. ¿Sí? Fuera de este círculo es A complemento. Todo. Intersección con C. ¿En dónde se intersecta? Pues en esta parte. ¿Sí? C nada más es este círculo y ya complemento todo lo que estaba fuera de ese círculo. Entonces se intersectan en el 6. El siguiente, A unión C complemento. Entonces tenemos A unión C complemento. Y ahora C complemento, ¿quién es? Todo lo que esté fuera de este círculo. Ese complemento, intersección con A, sería esto de aquí, que sería el 1 y el 5. Luego A unión C. A unión C, hacemos A unión C son los dos círculos, intersección con B complemento. Vamos a ver si marcándolo puede ser más sencillo. A unión C son los dos círculos. Este círculo junto con este círculo de acá. Ese es A unión C. Y B complemento, todo lo que está fuera de este círculo que estoy remarcando. Entonces, todo esto es B complemento. ¿En dónde se están intersectando las líneas azules y las rosas? En el 5 y en el 6. Entonces sería 5 y 6. Luego C complemento, intersección con A complemento, unión con B. Primero, como vemos, los paréntesis se hace A complemento, unión con B. A complemento va a ser lo que está fuera de este círculo, el círculo de A. Ese es A complemento. Unión con B. Entonces, aquí nos están pidiendo unión. A complemento todo lo que está fuera. Todo, todo, todo. O sea, los únicos que no están entrando es el 5, el 1 y el 3, porque están dentro del círculo. Pero al unirlo con B, que es este círculo, aquí no es donde se intersectan, sino es todo lo que está con las líneas rosas y todo lo que está con las líneas verdes, que serían pues todos los números menos el 5. ¿Sí? Eso sería A complemento unión con B. Pero falta intersectarlo con C complemento. Y C complemento es lo que está fuera de este círculo. Ahora sí. ¿Y dónde se están intersectando las líneas negras con las líneas verdes y las líneas rosas? ¿Sí? En todas las que intersecten las negras con las rosas o con las verdes, eso va a ser. Podemos ver que lo único que no están intersectando es lo que está dentro del círculo de C, que sería el 3, este no, el 6 tampoco. ¿Y quién más no están intersectando? Aquí lo que quedó
en A, este 5. ¿Sí? Entonces sería 1, 2 y 4. Y por último, A unión B, complemento. Entonces, A unión B son los dos círculos. Estos círculos, este círculo junto con este círculo. Y al decirnos complemento, pues va a ser todo lo que esté fuera de esos dos círculos, que serían el 4 y el 6. ¿Sí? Y ya ahí tenemos todos los eventos que nos estaban pidiendo. El espacio muestral puede ser de dos tipos: discreto, cuando el conjunto es finito o cuando es infinito numerable, y continuo, es un conjunto infinito y no numerable. Vamos a ver algunas reglas de conteo. La primera es la regla de multiplicación. Dice que si una operación se puede llevar a cabo de n formas y si para cada una de estas se puede realizar una segunda operación en n dos formas, entonces las dos operaciones se pueden ejecutar n1 y n dos formas. Tenemos el siguiente ejemplo: ¿cuántos puntos muestrales hay cuando se lanzan un par de dados? Entonces, al lanzar el primer dado tenemos 6 y el segundo dado tenemos otras 6 caras diferentes. Entonces las dos operaciones en conjunto se multiplican. 6 por 6, 36 puntos muestrales. La siguiente regla es la permutación. Primero nos dice: una permutación es un arreglo de todo o parte de un conjunto de objetos y es una selección de objetos que no toma en cuenta el orden. El número de permutaciones de n objetos es n factorial. ¿Y qué significa el factorial? Factorial, por ejemplo, si tenemos 3 factorial, es 3 por 2 por 1, que nos daría 6. Si es 5 factorial, multiplicamos 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Nos daría 120. Ya existe una regla que 0 factorial es 1. Eso es cuando queremos permutar todo el conjunto. Pero el número de permutaciones, por ejemplo, de las cuatro letras A, B, C y D, va a ser 4 factorial, que viene siendo 24. ¿Sí? El 4 ya tiene, perdón, en las calculadoras científicas tenemos el símbolo de factorial. ¿Sí? Entonces colocamos el 4, el símbolo, y nos va a dar directo el 24, sin tener que estar haciendo todas las multiplicaciones de 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Y el número de permutaciones de n objetos distintos tomados de R a la vez está dado de la siguiente fórmula. Aquí lo podemos leer como n permutado con R o las permutaciones de n en R, y va a ser igual a n factorial sobre n menos R factorial. ¿Sí? Entonces, es la primera fórmula que vimos, que era n factorial, es cuando todos los elementos se permutan. Cuando solo seleccionamos una parte o unos elementos de ese conjunto, vamos a utilizar esto de aquí. Vamos a ver estos ejemplos. El primero nos dice: en un año se otorga uno de tres premios los premios son a la investigación, a la enseñanza y al servicio a algunos de los estudiantes de un grupo de 25 de posgrado del Departamento de Estadísticas. Y cada estudiante puede recibir un premio como máximo. ¿Cuántas selecciones posibles habrá? ¿Qué va a ser? Una permutación. ¿Sí? ¿De cuántos? 25 permutados con 3. ¿Sí? Ya que son tres premios, o la permutación de 25 en 3.
Lo podemos hacer directamente en la calculadora. También ya existe, o más bien ya trae la tecla de permutación. Es una P. Normalmente viene NPR. A veces viene como segunda función. Y lo pondríamos así, 25, luego la P y el 3. ¿Sí? Algunas otras calculadoras lo piden de esta forma, pero son más comunes la primera. ¿Sí? Y sería 25 permutado con 3 y nos da 13.800. La otra, si no tiene ninguna de esas calculadoras, la fórmula dijimos que es n factorial sobre n menos r factorial, lo que nos quedaría 25 factorial entre 25 menos 3, o sea, entre 22 factorial. Y nos da el mismo resultado, 13.800. Tenemos otro ejemplo. Nos dice, en un club estudiantil compuesto por 50 personas se va a elegir a un presidente y a un tesorero. ¿Cuántas opciones diferentes de funcionarios son posibles si no hay restricciones? Entonces aquí va a ser una permutación de 50, elegir a 2. ¿Sí? Y lo realizamos en la calculadora. La permutación de 50 en 2 nos da 2.450. El inciso B dice, A participará solo si él es presidente y vamos a tener dos casos. ¿Sí? Para el inciso B. Cuando A participa, y si A participa, él tiene que ser presidente. Entonces, ¿en cuántos casos él va a ser presidente? A es elegido presidente y el tesorero puede ser cualquiera de los otros 49. Entonces, son 49 casos. Y cuando A no participa, ¿qué hacemos? Vamos a elegir de los otros 48, perdón, de los otros 49 a 2. Entonces va a ser una permutación de 49 en 2. Hacemos esa operación, nos da 2.352. Y por último, sumamos 49 más 2.352 y nos da 2.401. El inciso C nos dice, B y C participarán juntos o no. Entonces también vamos a tener cuando B y C participan y por lo tanto van a estar juntos, ¿cuántos casos va a haber? Dos. Cuando B es presidente y C tesorero y viceversa. ¿Sí? Porque quieren participar juntos, es decir, que los seleccionen a los dos, uno presidente y otro tesorero, o al revés, el primero tesorero y el segundo presidente. ¿Sí? Entonces tenemos dos casos y cuando B y C no participan, ¿qué vamos a hacer? Va a ser una permutación de los otros 48, se eligen dos y la permutación de 20, de 48 en 2 nos da 2.256. Sumamos 2 más 2.256 nos da 2.258. Y el último de los casos es cuando D y E nos dice que D y E no van a participar juntos. Entonces, lo podemos resolver de esta forma. Cuando D participa, ¿cuántos casos hay? Puede que D sea presidente, y cualquiera de los otros 48, porque quitamos a E, sea el tesorero. O viceversa, cualquiera de los otros 48 sea el presidente y D el tesorero. Entonces tenemos 48 más 48, que nos daría 96 casos.
Si E participa, es algo similar. Vamos a tener también 96 casos. ¿Sí? 48 cuando E es el presidente y 48 cuando E es el tesorero. Y por último, cuando D y E no, no participan, ¿cuántos casos vamos a tener? Va a ser una permutación de 48 en 2. Y esa la acabamos de hacer, nos da 2256. Y vamos a sumar todos esos casos, los 96 más 96 cuando E participa, más 2256 cuando ninguno de los dos participa, y nos está quedando 2448. Otra forma en la que podemos resolver este mismo inciso sería: ¿cuántos son los casos en los que D y E pueden participar juntos? Dos. Cuando D es presidente y E tesorero, o cuando E es tesorero, perdón, cuando E es el presidente y D el tesorero. Solo dos. ¿Sí? ¿Y cuántos casos tenemos en total? Si no tenemos restricción, acá lo encontramos 2450. Entonces 2450 menos 2 nos da 2448. ¿Sí? Los mismos que encontramos acá. Cualquiera de las dos formas nos sirve para encontrar la respuesta del inciso D. Vamos, nos dice que el número de permutaciones de n objetos ordenados en un círculo es n-1. ¿Sí? Es decir, si tenemos una mesa redonda, aquí, a ver, tenemos aquí nuestra mesa redonda. Ah, ya que la tenemos, nos dice si queremos sentar a 5 personas. ¿Sí? Uno, dos, tres, 4 y 5. ¿De cuántas maneras diferentes? Va a ser 5 - 1 factorial. O sea, 4 factorial. ¿Y cuánto nos da 4 factorial? 24. Hay 24 formas diferentes. Sí. Y luego tenemos ahora la definición de combinaciones. Dice que en muchos problemas nos interesa el número de formas de seleccionar R objetos de N sin importar el orden. Tales se les conoce como combinaciones. Cuando importa el orden es permutaciones, cuando no es combinaciones. ¿A qué se refiere? Supongamos que tenemos a 3 personas, A, B y C. En las permutaciones, si se eligen a estas 3 personas, ya sea que se elija primero A, luego a B, luego a C, o a B, a A, o a C, o C, a B. o- En las permutaciones, cada uno es algo diferente, ¿sí? Porque vemos, nos importa el orden en que fueron seleccionados. En las combinaciones, todas son lo mismo, porque son las mismas 3 personas, ¿sí? En las combinaciones cuenta como una sola combinación. En las permutaciones, aquí serían tres. Y hay más formas diferentes. Podría ser A, C y B, ¿sí? Y así. Entonces, es la diferencia entre permutación y combinación. La fórmula para combinaciones es la siguiente: la combinación de n en r es n factorial entre r factorial por n menos r factorial. Vamos a ver unos ejemplos. Dice: un niño le pide
a su mamá que le lleve 5 videojuegos de su colección de 10 juegos recreativos y 5 de deportes. ¿De cuántas maneras podría su mamá llevarle 3 juegos recreativos y 2 de deportes? Entonces va a ser una combinación, ya que no importa el orden, cómo se elijan los videojuegos, ¿sí? Entonces la combinación para los recreativos quiere 3 juegos recreativos y él en total tiene 10. Entonces una combinación de 10 en 3. La combinación de 10 en 3 la hacemos y 10 combinado con 3 nos da 120. Para los juegos de deportes va a ser una combinación. Tiene 5 y le está pidiendo 2. La combinación de 5 en 2 son 10. Y en total, ¿cuántos aplicamos la regla de multiplicación? 120 por 10 nos da 1200. Hay 1200 maneras en que podría llevarle 2 juegos de deportes y 3 recreativos. ¿Sí? Ahora vamos con la probabilidad de un evento. Si un experimento puede dar como resultado cualquiera de n resultados diferentes e igualmente probables, y si exactamente n de estos resultados corresponden al evento A, entonces la probabilidad del evento A es la siguiente, y ya habíamos visto al inicio cuando vimos la definición del concepto de probabilidad, nuestros casos favorables entre casos posibles. Y tenemos las siguientes fórmulas. La probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento, o la probabilidad de A menos la probabilidad de A complemento es igual a 1. También tenemos las siguientes. Si A y B son dos eventos cualesquiera de un espacio muestral S, tenemos aquí estas tres fórmulas. La probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. La probabilidad de A unión B también lo podemos obtener como la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento intersección B. La probabilidad de B es igual a la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A complemento intersección B. Si son mutuamente excluyentes, la primera fórmula la reducimos aquí, ya que no va a haber intersección. Si tenemos tres eventos, la probabilidad de A unión B unión C es, sumamos las probabilidades de A, B y C menos las probabilidades de las intersecciones dobles más la probabilidad de la intersección triple. Y las leyes de De Morgan son estas dos. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos. El primero dice, una moneda se lanza dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra al menos una cara? Entonces, al lanzar dos veces la moneda, ¿cuál es el espacio muestral? ¿Sí? El espacio muestral es que nos puede caer cara a cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz. Ese es todo el espacio muestral. Entonces, la probabilidad de que ocurra al menos una cara, nuestros casos favorables, tenemos tres, y casos totales son cuatro. Entonces la probabilidad es 3/4. ¿Sí? El siguiente nos dice, en una mano de póker que consta de 5 cartas, se encuentra la probabilidad de tener dos ases y tres dieces en una baraja que consta de 52 cartas. Entonces, lo primero, la probabilidad, bueno, no la probabilidad, antes, ¿cuántas maneras diferentes tenemos de obtener dos ases? Va a ser una combinación. Hay cuatro ases y queremos dos en una. Entonces la combinación de 4 en 2 nos está dando 6. Luego para los dieces también hay 4, pero queremos 3. La combinación de 4 en 3 nos da 4. En conjunto
¿De cuántas maneras? Multiplicamos 6 por 4, 24. Hay 24 maneras diferentes de obtener dos ases y tres dieces en una mano de póker. Y queremos la probabilidad de que nos toque alguna de esas manos de póker. Entonces, la combinación, bueno, ¿cuántas manos de póker diferentes hay? En total son 52 cartas y la mano es de 5. Entonces hacemos la combinación de 52 en 5 y nos da 2.598.960. Ahora sí, la probabilidad de dos ases y tres dieces es igual a 24 sobre 2.598.960. ¿Sí? El siguiente dice, en cierto fraccionamiento, 60% de las familias se suscribe al servicio de telefonía de la compañía, 80% al servicio de internet de la misma compañía y 50% de todas las familias contratan ambos servicios. Si se elige una familia al azar, ¿cuál es la probabilidad de que contrate al menos uno de los dos servicios? ¿Y cuál es la probabilidad de que contrate exactamente uno de los dos servicios? Entonces, para ello, vamos a utilizar igual un diagrama de B. A es que tengan telefonía y B, internet. Acá tenemos nuestro diagrama. Primero, en la intersección colocamos el punto 5 porque hay un 50% de las familias tiene los dos servicios. Nos dice que el 60% tiene telefonía. Entonces aquí ya hay punto 5. ¿Cuánto nos está faltando? Punto 1 para que juntos den el punto 6, o sea, el 60%. Y acá para el servicio internet nos debe dar punto 8. Entonces punto 5 más punto 3 ya nos da el punto 8 que es del 80%. Ahora sí, ¿qué nos está pidiendo? El primero, ¿cuál es la probabilidad de que contrate al menos uno de los dos servicios? O sea, la probabilidad de que tenga telefonía, unión, internet. Cualquiera de los, ya sea, ya que dice al menos uno. O sea, puede tener telefonía, puede tener internet o puede tener ambos. Y sumamos punto 1 más punto 5 más punto 8 nos da punto 9. A unión B. Recordando, o sea, unimos los dos círculos. De ahí nos da el punto 9. Y en la segunda pregunta nos dice cuál es la probabilidad de que contrate exactamente un servicio. ¿Sí? La probabilidad de que tenga el servicio de telefonía, intersección con B complemento, ¿sí? Ya que puede tener telefonía, pero no internet, porque dice exactamente uno de los dos servicios. Y la probabilidad de que tenga este internet, intersección A complemento, ¿sí? O la otra forma en que lo podemos tener eh, con el diagrama exactamente un servicio. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan exactamente un servicio? Pues sumamos los que todos solo tienen un servicio, que es esto que está aquí, punto 1 más punto 3, y nos está dando punto 4, 0.4, ¿sí? Es la probabilidad de que contrate exactamente uno de los servicios, ¿sí? Si lo hacíamos con estas fórmulas,
Si vemos A intersección con B complemento es punto 1 más B intersección con A complemento es punto 3 y también sumado en el punto 4. Tenemos otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 7 o un 11 cuando se lanzan un par de dados? Entonces, obtener un 7. ¿Cuántos casos hay? Podemos obtener 7 cuando cae en el primer dado 1 y en el segundo 6, o cae 2 y 5, 3 y 4, 4 y 3, 5 y 2 y 6 y 1. Entonces tenemos 6 casos favorables. ¿Cuántos casos totales hay? Lo vimos hace rato, hay 36. ¿Sí? Entonces, esa es la probabilidad de obtener 7. La probabilidad de obtener 11. ¿Cuántos casos favorables hay? No, obtener un 5 y un 6 o un 6 y un 5. ¿Sí? Entonces serían dos casos favorables de 36 posibles. Y sumamos eso. 6 sobre 36 más 2 sobre 36 nos está dando 8 entre 36. Si lo simplificamos, nos quedaría 2 novenos. Y esa es la probabilidad de obtener un 7 u un 11. El siguiente, aquí, nos dice, una empresa productora emplea 10 trabajadores en el turno de día, 8 en el turno de la tarde y 6 en el turno de la medianoche. Un consultor de control de calidad seleccionará 5 de estos trabajadores para entrevistarlos. Suponga que la selección se hace de tal modo que cualquier grupo particular de 5 trabajadores tiene la misma oportunidad de ser seleccionado, al igual que cualquier otro grupo, escogiendo 5 entre los 24 sin reemplazarlos. El inciso A. ¿Cuántas selecciones resultarán en las que los 5 trabajadores seleccionados provengan del turno de día? Va a ser una combinación. ¿Cuántos trabajadores hay en el turno de día? 10. Y se tienen que seleccionar 5. La combinación de 10 en 5 nos da 252. Ese es el inciso A. ¿Sí? El inciso B nos dice cuál es la probabilidad de que los 5 trabajadores sean del turno de día. Ahora ya la probabilidad, para eso necesitamos los casos favorables, que ya sabemos que son 252, y los casos posibles. ¿Cuántos trabajadores hay en total? 24, y se van a seleccionar 5. Entonces una combinación nos da 42.504. Ahora sí, la probabilidad de que sean del turno de día va a ser 252 sobre 42.504. Lo podemos dejar en fracción, o si hacemos la división es 0.005928. Es el inciso B. El inciso C nos dice cuál es la probabilidad de que los 5 trabajadores seleccionados sean del mismo turno. Para el, ¿Qué hacemos? Con algo similar aquí, ya tenemos los del turno de día. Tenemos que sumar con el turno de la tarde y el turno de la noche. Entonces, del turno de la tarde
Va a ser una combinación. Hay 8 trabajadores y se seleccionan 5, nos da 56. Entonces la probabilidad sería 56 sobre 42.504. Y del turno de la medianoche son 6. Se seleccionan 5. Hay 6, entonces sería 6 entre 42.504. Y sumamos esos 3. Los voy a poner acá. 252 sobre 42.504 más 56 sobre 42.504 más 6 sobre 42.504. ¿Sí? O sea, la probabilidad de que sean del mismo turno, ya es de la mañana, de la tarde y de la medianoche, sumamos esos tres y nos está dando 0.007387. Ese sería el inciso C. El inciso D. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos dos turnos diferentes estén representados? Lo vamos a sacar. Si el inciso C es que sean del mismo turno, ¿sí? El complemento que sean del mismo turno es que no todos sean del mismo turno, que es lo que nos está diciendo acá. En el inciso D nos dice que al menos dos turnos, o sea, pueden ser dos o los tres turnos, pero que es lo opuesto a que sean del mismo turno. Entonces la probabilidad, dos turnos diferentes, va a ser igual 1 menos la probabilidad que acabamos de encontrar y nos da 0.992613. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que al menos dos turnos diferentes estén representados. La sacamos otra vez de la fórmula que vimos de probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento. Y estos son complementarios, que sean del mismo turno. Lo opuesto es que no sean del mismo turno. Y es lo que nos dice en el inciso D, al menos dos turnos. Eso es que no sean del mismo turno. Y el inciso E nos dice cuál es la probabilidad de que al menos uno de los turnos no esté representado. Entonces, para el inciso E, primero que no esté representado el turno del día. Va a ser una combinación. ¿Cuántos trabajadores hay en el que no estén en el turno de día? 8 más 6 nos da 14 y seleccionamos 5. Nos da 2002. Aquí es el inciso E. Luego del turno que no esté el turno de la tarde, entonces agarramos los del el día y la medianoche, 10 más 6, 16, combinados con 5, nos da 4.368. Y que no esté el turno de la medianoche, serían los del día, que son 10 más 8 de la tarde, combinación de 18 en 5, nos da 8.568. Y como estamos con probabilidad, entonces va a ser 2002 sobre los 42.504 más 4.368 sobre 42.504 más 8.568 sobre 42.504. ¿Sí? Sumamos esos tres y nos está dando 0.3514. ¿Sí?
Y esa es la probabilidad de que al menos uno de los turnos no esté representado en la muestra de trabajadores. Vamos a continuar. Ahora vamos. Bueno, y aquí es ese mismo que acabamos de hacer. Vamos a ver ahora probabilidad condicional. La probabilidad de que ocurra un evento B cuando se sabe que ya ocurrió algún evento A se le llama probabilidad condicional y se denota de la siguiente forma. Y lo podemos leer: la probabilidad de que ocurra B dado que ocurrió A, o la probabilidad de B dado A. La fórmula va a ser la siguiente: la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A, siempre que la probabilidad de A sea mayor a cero. Vamos a ver este ejemplo. Dice: supone que se tiene un espacio muestral constituido por la población de adultos de una pequeña ciudad que cumplen con los requisitos para obtener un título universitario y se deben de clasificar de acuerdo con lo siguiente. Y tenemos entonces: hay 352 hombres con empleo, 118 desempleados, 363 mujeres con empleo y 67 desempleados. Y nos pide que si se selecciona al azar uno de estos individuos para que realice un viaje a través del país con el fin de promover las ventas, las ventajas de establecer industrias en la ciudad, obtener la probabilidad de que se elija un hombre dado que se seleccionó a alguien con empleo. Entonces, voy a hacer aquí la probabilidad de que se elija hombre dado que tiene empleo. La fórmula nos dice que va a ser E intersección con H sobre la probabilidad de E. La probabilidad de intersección con H, es decir, que sea hombre y tenga empleo, casos favorables 352, casos totales 900. Sumamos a todos los individuos. La probabilidad de que tenga empleo 715 son nuestros casos favorables entre 900. ¿Sí? Hacemos esta operación y nos da punto 4923. ¿Sí? El siguiente dice: la probabilidad de que un vuelo programado normalmente salga a tiempo, que lo vamos a tomar como S, es 0.83. La probabilidad de que llegue a tiempo, 0.82. Y la probabilidad de que salga y llegue a tiempo, 0.78. Calcular el inciso A, la probabilidad de que llegue a tiempo dado que salió a tiempo. Entonces va a ser la probabilidad de S intersección llegó a tiempo sobre la probabilidad de S. Y es 0.78 sobre la probabilidad de S, que es 0.83. Entonces 0.78 entre 0.83 nos da 0.9397. Y el inciso B es la probabilidad de que salió a tiempo, dado que llegó a tiempo, intersección con S, entre la probabilidad de que llegó a tiempo. 0.78 sobre 0.82. 0.78 entre 0.82 nos da 0.9512. ¿Sí? Otro ejemplo que tenemos dice:
Un sitio de noticias publica tres columnas tituladas Arte, Libros y Cine. Los hábitos de lectura de un lector seleccionado al azar respecto a estas columnas son, ahí aquí está, leer regularmente la columna de artes punto 14, la de libros punto 23 y así con las demás. Que lea las tres columnas es punto 05. Y nos pide calcular la probabilidad de que el lector seleccionado lea regularmente la columna de arte, dado que lee la columna de libros. Y antes de eso, acá tenemos nuestro diagrama de Venn, ¿sí? Ya tenemos el diagrama de Venn con los tres eventos. Igual empezamos desde el centro, el punto 05, luego entre A y B, intersecciones de punto 08. Como ya teníamos el punto 05, por eso aquí colocamos punto 03. Entre A y C es punto 09, igual ya teníamos el punto 05, por eso solo punto 04. Y así fuimos colocando todas las probabilidades. Entonces, ahora sí, el inciso A, la probabilidad de que lea la columna de arte, dado que lee la columna de libros, entonces va a ser eh, probabilidad de B intersección con A sobre la probabilidad de A. B intersección con A es punto 08, acá arriba lo tenemos, sobre la probabilidad de A, que es punto 14, y nos está dando... Ah, bueno, perdón, aquí hay un error. No es la probabilidad de A, aquí es la probabilidad de B. Entonces no es punto 14, es punto 23. ¿Sí? Eh, Borro para que se vea mejor. Es probabilidad de A, ahí fue de B, perdón. Y acá es punto 23. Punto 08 entre punto 23 nos da punto 3478. Ese es el inciso A. El inciso B es la probabilidad de que lea arte, dado que lee al menos una de las otras dos columnas, B unión C, al menos una de las otras dos columnas. Va a ser entonces la probabilidad de B unión C, intersección con A, sobre la probabilidad de B unión C. B unión C son los dos círculos, el que está en naranja y el que está en verde. Sumamos todo eso, nos da punto 47. Y eso, intersección con A, pues nada más sería esta partecita de aquí, donde se está intersectando con A. Punto 03 más punto 05 más punto 04 nos da punto 12. Punto 2 entre punto 47 nos da punto 2553. El inciso C es la probabilidad de que lea arte, dado que lee al menos una de las columnas. Entonces, dado A unión B unión C. Entonces va a ser la probabilidad de A unión B unión C intersección con A sobre la probabilidad de A unión B unión C. Hacemos esa parte, sumamos todo lo que es los tres círculos, nos da punto 49. Intersección con A, los tres círculos, intersección con A, pues solo nos queda el círculo de A, que suma punto 14. ¿Sí? Punto 14 entre punto 49 nos da
0.2857. Y el inciso D nos dice la probabilidad de que lea arte o libros A unión B, dado que lee sin. Entonces la probabilidad de C, intersección con A unión B, sobre la probabilidad de C. Abajo la probabilidad de C está muy directa, es 0.37. Es el círculo que está en verde, sumamos eso, o también acá no la da directamente. Y A unión B son los dos círculos, el azul y el naranja. Intersección con C, ¿en dónde se intersectan con C? En estos tres de aquí. Punto 04, punto 05 y punto 08, que sumados nos dan punto 17. Y punto 17 entre punto 37 es punto 4594. Y ese es el inciso D. Y ahora vamos a ver estas otras fórmulas. Nos dice dos eventos A y B son independientes si solo si la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B o la probabilidad de A dado B, la probabilidad de A. Si se asume la existencia de una probabilidad condicional y de otra forma serían dependientes. Si un experimento pueden ocurrir los eventos A y B, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. ¿Sí? Siempre que la probabilidad de A sea mayor a cero, y también se tiene que A intersección B es igual a B intersección A y sería igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Dos eventos A y B son independientes si y solo si la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Vamos a ver este ejemplo. Nos dice, suponga que tenemos una caja de fusibles que contiene 20 unidades, de las cuales 5 están eh, defectuosas. Si se seleccionan dos fusibles al azar y se retiran de la caja uno después del otro sin reemplazar, el primero, ¿cuál es la probabilidad de que ambos fusibles estén defectuosos? ¿Qué nos están pidiendo? La probabilidad de que el primer fusible esté defectuoso, intersección con que el segundo fusible esté defectuoso. Aplicamos la fórmula que acabamos de ver, esta de aquí, mm, esta de aquí, y, perdón, nos va a quedar la probabilidad del que el primer fusible esté defectuoso por la probabilidad de que el segundo fusible esté defectuoso, dado que el primer fusible fue defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer fusible sea defectuoso? Hay 5 defectuosos de un total de 20. Y la probabilidad de que el segundo sea defectuoso, dado que el primero fue defectuoso, entonces ya defectuosos solo nos quedan 4 porque ya sacamos uno, de un total de 19, por lo mismo que ya sacamos uno. ¿Sí? Y hacemos esa operación. Nos va a quedar 0.0526. ¿Sí? Esa es la solución. O lo que es lo mismo, 1/19. Ahora vamos a ver el teorema de Bayes. Nos dice que el teorema de Bayes permite obtener la probabilidad condicional de A dado B a partir de la probabilidad de A y las probabilidades condicionales inversas de B dado
A y A complemento. Y aquí está la fórmula. Nosotros habíamos visto esto como probabilidad condicional, ahora también lo podemos obtener con esto de acá. Eh, una fábrica que compra piezas a dos proveedores, sea A1 el evento, la pieza proviene del proveedor uno y A2 el evento, la pieza proviene del proveedor 2. De las piezas que compra, el 65% son del proveedor uno y el 35% del proveedor 2. La calidad de las piezas pues va a variar de acuerdo al proveedor y por experiencia se tiene lo siguiente. El porcentaje de piezas buenas del proveedor uno es del 98 y del proveedor 2 del 95 y el porcentaje de piezas malas es del 2 y del 5 respectivamente. Y nos dice, suponga ahora que las piezas de los dos proveedores se emplean en el proceso de fabricación de esta empresa y que una máquina se descompone al tratar de procesar una pieza mala. Dada la información de que la pieza está mala, ¿cuál es la probabilidad de que sea el proveedor uno y cuál de que sea el proveedor 2? Entonces los datos que tenemos es del proveedor uno viene el 65%, las piezas del proveedor 2 el 35%. La probabilidad de que la pieza esté en buenas condiciones, dado que es del proveedor uno es 0.98 y que esté en buenas condiciones, dado que viene del proveedor 2 es 0.95. La probabilidad de que la pieza esté en malas condiciones cuando viene el proveedor uno es 0.02 y que esté en malas condiciones cuando viene el proveedor 2 es 0.05. Esos son los datos que nos piden, perdón, que ya nos dan. Lo que nos piden es cuál es la probabilidad de que venga del proveedor uno, dado que la pieza está en malas condiciones, ¿sí? Y aplicamos el teorema de Bayes, que es la probabilidad de A1 por la probabilidad de M dado A1 entre la probabilidad de A1 por la probabilidad de M dado A1 más la probabilidad de, en la fórmula dice A complemento, que en este caso sería que sea del otro proveedor, del proveedor A2 por la probabilidad de M dado A2. ¿Sí? Sustituimos es 0.65 por 0.02 entre 0.65 por 0.02 más 0.35 por 0.05 y nos está dando 0.4262 para el proveedor uno y la probabilidad de que sea del proveedor 2 dado que está en malas condiciones, acá nos queda probabilidad A2 por la probabilidad de M dado A2 y en la parte de abajo nos va a quedar lo mismo, a lo mejor en otro orden, pero eso no va a afectar. Probabilidad de A2 por la probabilidad de M dado A2 más la probabilidad de A1 por la probabilidad de M dado A1. ¿Sí? Vemos que es exactamente lo mismo, nomás se cambió de orden. Así que si lo hubiéramos dejado como estaba acá en la primera fórmula, estaría correcto. Y de hecho lo podemos cambiar para que no nos confundamos luego. Entonces la dejamos como A1, probabilidad de M dado A1 y A2, probabilidad de M dado A2. ¿Sí? La dejamos exactamente igual. Y entonces en la parte de arriba va a ser 0.35 por 0.05 y en la parte de abajo 0.65 por 0.02 más 0.35 por 0.05.
Hacemos esta operación y nos da 0.5737, ¿sí? Entonces la probabilidad, ya se descompuso la máquina con una pieza que era mala. La probabilidad de que esa pieza sea del proveedor uno es de 0.42. La probabilidad de que esa pieza sea del proveedor 2, 0.57. Y por último, nos dice que el teorema de Bayes es aplicable cuando los eventos para los que se quiere calcular la probabilidad revisada son mutuamente excluyentes y su unión es todo el espacio muestral. En caso de n eventos mutuamente excluyentes, a1, a2 hasta n, cuya unión sea todo el espacio muestral, el teorema de Bayes aplica para calcular cualquiera de las probabilidades posteriores, la probabilidad de I dado B, como se muestra a continuación, ¿sí? Y vamos a ver este ejemplo. Dice, una tienda de calzado especializado vende tres marcas diferentes de botas para el campo. La marca uno con suela antiderrapante, la marca 2 con suela resistente a aceites y ácidos y la marca 3 con suela dieléctrica. De sus ventas de botas, 50% es de la marca uno, 30% de la marca 2 y 20% de la marca 3. Cada marca ofrece un periodo de garantía y se sabe que 25% de las botas de la marca uno requieren alguna reparación dentro del periodo de garantía, mientras que los porcentajes correspondientes a las marcas 2 y 3 son 20 y 10% respectivamente. El inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que un comprador seleccionado al azar compre botas de la marca uno que necesitarán reparación mientras se encuentra dentro del plazo de garantía? Entonces, primero vamos a ver qué datos ya tenemos. La probabilidad de que sean de la marca uno es 5.50. La probabilidad de que sean de la marca 2, 0.30, ¿sí? Y la probabilidad de que sean de la marca 3, 0.20, que son los porcentajes que nos dan. 50, 30 y 20. La probabilidad de que la botas necesiten reparación, dado que es de la marca uno, es 0.25. Probabilidad de que necesite reparación, dado que es de la marca 2, 0.20. Y necesite reparación, dado que es de la marca 3, es 0.10. Y que no necesiten reparación sería lo que nos falte. Es decir, para la marca uno sería el 0.75, para la marca 2 0.80 y para la marca 3 0.90, los que no necesitan reparación. Ahora sí, el inciso A, lo que nos está diciendo, la probabilidad de que compre botas de la marca uno, intersección, que necesiten reparación, ¿sí? Y la fórmula que vimos nos dice que es la probabilidad de que sean de la marca uno por la probabilidad de que necesiten reparación dado que es de la marca uno. Y esos datos aquí los tenemos, 0.50 y 0.25. Entonces multiplicamos 0.50 por 0.25 y nos da 0.125. Ese es el inciso A. El inciso B nos dice, si un cliente regresa a la tienda con unas botas que necesitan reparación dentro del plazo de garantía, ¿cuál es la probabilidad de que sean de la marca uno, cuál que sean de la marca 2 y cuál de la marca 3? Entonces, primero con la marca uno, la probabilidad de que las botas sean de la marca uno, dado que necesitan reparación. Y aquí aplicamos el teorema de Bayes. Va a ser la probabilidad de M1 por la probabilidad que necesiten reparación dado M1, y entre eso mismo dividimos M1 por la probabilidad de R dado M1, pero más probabilidad que sean de la marca 2 por la probabilidad de que necesiten reparación dado que vienen de la marca 2,
más la probabilidad que sean de la marca 3 por la probabilidad de que necesiten reparación, dado que vienen de la marca 3. ¿Sí? Sustituimos, sería 0.50 por 0.25 entre 0.50 por 0.25 más 0.30 por 0.20 más 0.20 por 0.10. ¿Sí? Hacemos toda esa operación y nos está dando 0.6097. Eso es de que sean de la marca 1. Si queremos la probabilidad que sean de la marca 2, dado que necesitan reparación, lo que vamos a cambiar es la parte de arriba. En lugar del 0.50 por 0.25 va a ser el 0.30 por 0.20. Y nos va a dar 0.2926. Y la probabilidad de que sean de la marca 3, dado que necesitan reparación, volvemos a cambiar la parte de arriba por 0.20 por 0.10, que nos va a dar 0.0975. ¿Sí? Y el inciso C nos pide cuál es la probabilidad de que un comprador seleccione al azar compre botas que necesitarán reparación y se encuentre dentro del plazo de garantía. Entonces la probabilidad de que necesiten reparación. La probabilidad de R es esto que está en la parte del denominador. ¿Sí? Esto de aquí. O esto de acá ya sustituido. ¿Y cuánto nos está dando? 0.205. Esa es la probabilidad de que se necesite reparación. No importa de qué marca sea, nomás nos piden la probabilidad de que si compra botas van a necesitar reparación. Es 0.205. ¿Sí? Y con esto concluimos. Nos vemos.